cuerpo académico de aquí de la universidad y de la Facultad de Ingeniería, y nos planteará el tema contexto internacional de humedades. Adelante, bienvenido. Buenos días a todos los presentes. Gracias por poder estar este día aquí y sobre todo celebrar este 2 de febrero, un año más del Día Mundial de los Humedales. Lo que vengo yo a comentarles a ustedes en esta celebración internacional es el contexto internacional del Día Mundial de los Humedales, donde con la siguiente, por favor, vamos a ver nosotros lo que es antecedentes, la conceptualización, misión, evaluación periódica, final de la Convención Perfil Internacional y los desafíos para el futuro. Es importante señalar que este Día Mundial de los Humedales, como ya han dicho los ponentes anteriores, el concepto, la definición, dónde nace, la importancia, es básicamente formar conciencia, cultura y educación. Esto es una situación de diferentes disciplinas, es diferentes modalidades y sobre todo una transversalidad en los proyectos y programas y acciones que debemos de tomar nosotros de una región y a nivel nacional, porque lo estamos viendo ya en una preocupación a nivel internacional. ¿A qué sigue, por favor? La propuesta inicial de construcción de una red de humedales internacionales se formalizó básicamente en el año de 1962. Es la primera a nivel y contexto mundial, durante una conferencia formada por el proyecto MAP, por sus siglas de Marshes y Marismas, un programa establecido a 2 años ante la raíz de la preocupación despertada por la rapidez con que las marismas y otros humedales de Europa estaban siendo destruidos. En un principio, el proyecto del convenio de Ramsar estaba destinado específicamente a la conservación de las aves acuáticas mediante la creación de una red de refugios. Es importante señalar que este movimiento a nivel internacional empieza en el año 62. Tendríamos que ver la situación geopolítica en esos años, ¿sí?, de los países del primer mundo, tercer mundo, el bloque socialista, el bloque comunista, de los países industrializados, y había una preocupación a nivel mundial. Esto lo comento porque siempre la cuestión ambiental se referencia a lo que es Estocolmo en el año 72 y la preocupación básicamente por los problemas de contaminación y de agua y suelo, y que 20 años después lo vemos en la cumbre del Río de Janeiro del año 92 o lo del Día Mundial del Medio Ambiente. Esto nace en el año 62 y es importante señalar que a final de cuentas era una preocupación, en este caso por la cuestión de las aves, donde los científicos, los analistas de esos años y la preocupación mundial lo van llevando a lo que sería después el convenio de Ramsar. ¿A qué sigue, por favor? Finalmente, el texto de la convención fue acordado el día 2 de febrero del 71 y firmado en aquel entonces por 18 países. El día siguiente de su reunión internacional organizada por el Departamento de Caza y Pesca de la República de Irán, ¿sí?, se toma en lo que es Ramsar, una ciudad a orillas del mar Caspio, donde firman 18 países esta situación. El nombre oficial del tratado era Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como el hábitat de aves acuáticas. Refleja el énfasis principalmente en la conservación de los humedales, sobre todo como hábitat de tales aves desde aquel momento de la convención. Hemos visto nosotros lo que es la definición y el concepto de los humedales. La zona sur de Tamaulipas, nuestro estado, tiene diferentes áreas importantes. La zona sur de Tamaulipas, conformada por Tampico, Madero y Tamera, al tener lagunas, ríos, costas, nos lleva a una preocupación donde debemos tomar conciencia. Y es importante que la academia, los docentes, los investigadores, a través de los productos académicos, en el estudio, en el diagnóstico, en los proyectos que se puedan realizar, ¿sí?, en lo que son ríos, estuarios, lagunas, es importante no tan solo que se genere el producto académico de la famosa tesis o de la investigación, sino que esto salga y se
ponga en foros y se exponga en foros en contexto nacional e internacional, que se publique para así tener un intercambio, sobre todo de la transversalidad desde el punto de vista ambiental, de las acciones que debemos tomar de manera conjunta, ¿sí?, y de manera corresponsable, tanto las instancias en la Federación, Estado y Municipio, para poder hacer frente a esta situación. Es importante señalar que los grupos organizados, las asociaciones no gubernamentales, los colegios, las asociaciones, la academia, el sector industrial y las instancias del municipio, de la Federación y del Estado, vayamos más allá en nuestros planes estatales, en nuestros planes municipales, al buscar y dignificar realmente lo que es un municipio sustentable, un Estado sustentable o lo que debe ser un país sustentable. Debemos de tomar conciencia y cultura de que el utilizar el término sustentable va más allá de esos problemas de contaminación de los residuos sólidos, de la contaminación atmosférica. Es importante por eso estos foros para formar conciencia, educación y cultura sobre las acciones que tenemos de tomar todos y cada uno de nosotros. Este país es un país rico, es un país muy importante en el contexto mundial. Debemos estar orgullosos de nuestro país, ¿sí?, de la tradición, de la historia y sobre todo la riqueza de este país, que más allá de sus recursos naturales es la riqueza de su gente, de su nación, de los pobladores. Si nosotros empezamos a leer, de tomar conciencia de la gran cantidad de leyes, normas y reglamentos que tenemos, conocer las instancias, cuál es la función de la Comisión Nacional del Agua, cuál es su misión, cuál es su visión, cuáles son las acciones cualitativa y cuantitativamente, porque hacer la planeación entre los diferentes ámbitos, entre lo que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de Ecología, la Dirección de Impacto Ambiental y todas las instancias que conocemos, es importante también reconocer nuestros derechos, pero sobre todo las obligaciones que tenemos como parte de una sociedad y una comunidad. La zona sur de Tamaulipas es una zona muy importante en el contexto nacional y mundial, y es importante que la universidad, en este caso la Universidad Autónoma de Tamaulipas, tome liderazgo para poder hacer frente a lo que es los estudios, las investigaciones y sobre todo coadyuvar de manera transversal, vinculando con los sectores productivos y con las autoridades que a final de cuentas tienen la política ambiental que debe regir en esta nación, en este país. ¿Qué sigue, por favor? ¿Qué sigue? Estamos viendo ahí que la misión de la Convención de Ramsar, celebrada a partir del año 92 y cada día 2 de febrero, es la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales y nacionales, y gracias a la cooperación internacional como contribución a lo largo de un desarrollo sostenible en todo el mundo. Es importante reconocer que nuestro sistema lagunario tiene una riqueza hídrica muy importante. Qué bueno que vengan los asentamientos industriales, porque vienen a generar empleo y productividad, pero también debe haber un respeto por el entorno. Lo comentaba el biólogo Reynoso, la planeación de nuestros litorales, de nuestro desarrollo turístico. Sí, qué bueno que tenemos ingenieros geólogos, qué bueno que hay ingenieros civiles, que hay biólogos en la zona, que hay colegios que se preocupan realmente por las acciones conjuntas en beneficio de la sociedad y sobre todo dignificar la calidad de vida, en este caso de los tamaulipecos y de los mexicanos. Ese diagnóstico de nuestras playas, de nuestros mares, de nuestras lagunas, de nuestras dunas, que hace 30 o 40 años muchos de ustedes podían ir, ¿sí?, y saber y conocer y disfrutar lo que era una duna, se ha perdido con el paso del tiempo. Es importante hacer esos planes de desarrollo urbano, planes maestros, planes directores, donde el uso del suelo y la evacuación sea acorde a la realidad económica, política, social y cultural que debe tener un municipio. La que sigue, por favor. Del 71 al 2011, en el 2011 se celebraron 40 años del convenio de Ramsar, 40 años de programas, de acciones conjuntas, convenios internacionales, porque aquí estamos hablando del río Pánuco, estamos hablando de la laguna de Carpintero, el canal de la Cortadura, pero también tenemos que ver, sí, sobre aquellas personas que, como lo dijo el Papa Francisco, que quieran poner muros, no es cristiano. ¿Sí? Entonces tendremos que ver nosotros
que cuando tenemos un río que divide a dos naciones o a varias naciones, o ese río o ese cauce de agua pasa por varias naciones, tenemos que ver una instancia internacional como es el SILA, Comité Internacional de Límite de las Aguas, donde la calidad físico-química y bacteriológica del agua es importante, donde el resguardo de la humedad de los ríos, de las lagunas, del hábitat es importante, y tomar en consideraciones como respeto al entorno e, insisto, a dignificar la calidad de la vida. De 1971 a 2011 fueron 40 años donde la Convención de Ramsar sobre los humedales ha sido el máximo exponente de los esfuerzos desplegados a escala mundial en favor de la conservación y el uso sostenible de los humedales y recursos hídricos. La firma del convenio sobre los humedales en Ramsar, Irán, en el 71, por 18 países, y sobre todo la importancia vital de los humedales para el medio ambiente y los seres humanos. Es tomar esta conciencia de lo que representa para nosotros, ¿sí?, tener la laguna de Carpintero. Es el costo ambiental de haberla saneado, es el costo ambiental de incorporarlo a lo que es la mancha urbana, ¿sí?, y sobre todo ver las experiencias que tenemos en el contexto internacional. Hay que seguir, por favor. La clave de esta cooperación internacional está, ahí estamos viendo un esquema del año 2009 titulada Aguas Arriba, Aguas Abajo. Los humedales nos conectan a todos. La clave está en la cooperación internacional. Muchos humedales son sistemas que se extienden a través de fronteras de dos o más países. El impacto humano sobre las fuentes de agua, como la contaminación agrícola, industrial o doméstica, puede producirse a largas distancias de las zonas con humedales. Muchas especies que dependen de los humedales son migratorias y para poder sobrevivir necesitan hábitats fiables a través de varios países. Vemos nosotros, comentamos de lo que es la mariposa monarca, de aves que vienen desde Canadá a nuestras lagunas, y es importante reconocer y respetar el ecosistema, ¿sí?, como seres humanos que tenemos la diferencia con los demás seres de poder razonar, inferir, proyectar lo que realmente queremos para nuestra sociedad. Por favor. Los pilares de esta convención de Ramsar hablan más allá de las lagunas, de los ríos, de los problemas de las descargas de aguas residuales, de la eutrificación de la flora y de la fauna. Lleva a estos pilares como el Día Mundial de los Humedales, que es 2 de febrero. Sí, se celebró por primera vez en el año 97, recordemos que este movimiento empezó en el 71 y hasta el 97 se empieza a celebrar ya como Día Mundial de los Humedales. En primer lugar, el uso razonable de las partes tiene la obligación de generar y de incorporar la conservación de los humedales en los planes nacionales de sus usos de tierra. En segundo lugar, la lista de humedales de importancia internacional. Cada parte contratante de este convenio debe designar por lo menos un humedal para ser incluido en la lista y proveer su conservación y posteriormente seguir designando humedales idóneos en su territorio. Y en tercer lugar, la cooperación internacional. Los Estados miembros han convenido también en sostener consultas con las partes contratantes sobre la aplicación de la convención, especialmente en lo relativo a los humedales transfronterizos, los sistemas hídricos. México, casi con sus 2 millones de kilómetros cuadrados, los ríos que tenemos tanto en el norte y el sur, es importante considerarlo. Hay que seguir, por favor. Y aquí estamos viendo nosotros que a través de cada año, el 2 de febrero, sin que no sea nada más el día 2 de febrero venir a celebrar, que no sea nada más el Día Mundial del Árbol, que nada más sea el día 5 de junio, que realmente tomemos acciones conjuntas y precisas para que el próximo año, en el 2018, si en esta organización que hace la maestra Jenny, vengamos nosotros con diagnósticos, con estudios, cuántas tesis producimos de licenciatura, de maestría y doctorado vinculados a los convenios de Ramsar, cuántas publicaciones en revistas internacionales y nacionales hemos realizado y de manera conjunta con las instituciones de educación superior. Esto va más allá de la fotografía y salir, realmente tomar una conciencia y que sea parte de nosotros ese convenio, esa forma, para que el próximo año conozcamos nosotros al menos 2 o 3 parámetros físico-químicos, 2 biológicos de ciertos cuerpos de agua, para empezar a hacer ese diagnóstico, ese estudio y esa planeación. Y que realmente estén aquí las autoridades involucradas, junto con los sectores representativos de nuestra comunidad, para tomar acciones conjuntas.
En el 2012 fue el tema humedales y turismo. En el 2014, humedales en agricultura. En el 2015, humedales para su futuro. El hecho de integrar esta información y presentársela a todos ustedes es lo que hemos hecho cada año, de estar buscando información y de hablar tanto del turismo, de la importancia del agua, de la agricultura, de la vida sostenible y los riesgos de desastre. Cada año la raza humana, ¿sí? La raza humana empieza a hablar de preocupaciones. Hemos hablado de turismo, de agricultura, de ganadería, silvicultura, turismo sustentable y ojo, metemos el término sustentable en cualquiera de nuestras acciones. Realmente, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo lo cuantificamos? ¿Y cuál es la realidad? ¿Qué nos espera para el año 2018? ¿Cuál será el eslogan? ¿Cuál será el tema? Sí, que tendremos que estar manejando nosotros. Ya vimos todos y cada uno de ellos, e insisto, ese es el contexto mundial. En Tampico, Madero Altamira, Universidad Autónoma de Tamaulipas, con las instancias representativas, estamos hablando en este día de la importancia estratégica. Invito a que el próximo año podamos tener datos específicos de todo lo que tenemos de trayectoria en investigación. ¿A qué sigue, por favor? También en este cuadro les quise presentar en el contexto mundial los países que han firmado la entrada en vigor desde el año 75 a la fecha, la cantidad de sitios Ramsar que tienen. Y ojo, tenemos que tener cuidado aquí, porque no por la cantidad de sitios Ramsar será la cantidad en hectáreas que tengamos. Podemos citar nosotros, los que tienen más sitios Ramsar son Gran Bretaña, México, como pueden ver. México aparece en el contexto mundial. Debemos estar orgullosos porque una gran cantidad de convenios, acuerdos y tratados a nivel internacional, México está presente. La situación geográfica y la ubicación geopolítica es muy importante y es determinante que tomemos acciones precisas. España en tercer lugar, Finlandia en cuarto, Suecia en cuarto lugar. Suecia con 68, el Reino Unido con 174 sitios Ramsar, más sin embargo, estos 174 sitios Ramsar, en el caso de Reino Unido, nos representarían casi 1.281.000 hectáreas, mientras que los países que tienen más hectáreas en función de sus sitios Ramsar, estaremos hablando de la Federación de Rusia, casi con 10.300 hectáreas, 10.323.000 hectáreas, ¿sí? Seguida en este caso por Noruega y Brasil y Australia. Entonces, dentro de la biodiversidad, México es el país a nivel mundial número 2, tenemos lo que es Brasil con el número 1 a nivel internacional. Entonces, insisto, es importante retomar esta información de los sitios, de los convenios, de los acuerdos, de la geopolítica, de los planes, programas y acciones, y sobre todo involucrar a todos los sectores de manera transversal en sus acciones específicas para el cuidado y protección de lo que son, en este caso, los sitios Ramsar. Por favor, ¿cuál sería la tendencia en desafíos para el futuro? La evaluación de ecosistemas del milenio, publicada en el año 2005, ¿sí? Los informes del 2010 muestran que están aumentando el estado de la biodiversidad y siguen deteriorándose. Resulta alarmante nuestras respuestas. Cuando empezamos en lo que es el PNUMA y en la ONU, con lo que es el ejercicio para el 2015, ahora ya llegamos al 2015, hubo una evaluación de la que es la contaminación ambiental, superación de la pobreza, y ahora nos vamos al 2030. Otros 15 años más a nivel mundial, establecer programas y acciones en medidas ambientales. Es preciso que todos los sectores de la sociedad, industrial, comercial, turístico, artesanal, ONGs, instituciones educativas y sociedad en general, reconozcan que los humedales son nuestra infraestructura natural para el suministro sostenible de recursos hídricos y otros servicios de los ecosistemas. La mayoría de las veces siempre les comento yo que casi el total de nuestra legislación en México
en su artículo primero siempre citan cualquiera de estas leyes. La presente ley es de orden público e interés nacional y tiene por objeto prevenir, controlar, restaurar la acción que se vaya emanando de esa legislación. Entonces es importante que leamos nosotros, que razonemos la información para poder hacer de nuestra trinchera acciones precisas a fin de dignificar y sobre todo buscar la ciudad sustentable, el estado sustentable y sobre todo el país que merecemos. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Maza. A continuación, presentamos al sociólogo José Luis León Hurtado. Él representa el Consejo del Estuario del Río Pan.